Mis amados, bienvenidos a la casa de Dios. Es una bendición, un placer que estén con nosotros. Les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes, como familia, como hermanos. Y también a los hermanos que nos siguen por la red, les damos la más cordial bienvenida. Gracias por seguirnos por la red, les bendecimos. Queremos decirles que nos da mucho gusto que nos sigan. También, lógicamente, abrimos siempre el espacio, pues si hay alguna necesidad o petición que tengan, pueden mandarla y les damos respuesta. De hecho, oramos por ustedes para que Dios les bendiga también. Así es que, hermanos, les voy a invitar que se pongan de pie, por favor. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6. Y vamos a leer el verso 16, para la gloria de nuestro Dios. Cuando lo encuentre, mueve el dedo gordo del pie izquierdo. ¿Amén? Ok, entonces dice Jeremías capítulo 6, verso 16, en la versión 60, porque luego lo voy a leer en otra versión. Dice así: Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Déjenme leérselo en una versión, la versión Latinoamérica 95, que dice así: Así dice Yahvé, vuelvan al punto de partida y pregunten por los viejos senderos, ¿cuál era el camino del bien? Síganlo y encontrarán la tranquilidad. Pero respondieron, no queremos ir por ahí. Oremos. Te alabamos, Padre, y te bendecimos. Te damos gracias por darnos esta oportunidad de poder estar aquí. Gracias por cada uno de tus hijos que ya estamos. Pero ahora, amado Espíritu Santo, toma el lugar. Habla tú, Señor. Háblanos tú a cada uno de nosotros. Que no sea yo, Señor, yo ato mis sentimientos, mis emociones, para que tú seas glorificado, seas engrandecido y tu palabra penetre hasta lo más profundo de cada uno de nosotros y discierna no solo nuestros pensamientos, sino, como dice tu palabra en Hebreos, hasta los tuétanos y lo más profundo de nuestro ser. Y pon un sello ahí, Señor, para que seamos transformados, como dice tu palabra, día a día. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Le voy a invitar a que voltee hacia atrás, hacia el lado donde tenga al hermano, a la hermana, y solo dele que le da una sonrisa, unos ojitos tapatíos, hágale ahí con las manos, dígale algo bonito, y entonces, y dígale que sonría. Es un día agradable, bonito. Siéntense, por favor. El tema que le voy a compartir se llama Dios no nos quiere como espectadores. Se lo voy a repetir. Dios no nos quiere como espectadores. Y menos, fíjese lo que le voy a decir, y menos cuando todo parece que va bien. Cuando todo parece que va bien es cuando más debemos de estar apercibidos. Fíjese lo que le estoy diciendo, porque normalmente o comúnmente cuando nosotros queremos echar las palomas a volar o tocar las campanas, es cuando creemos que estamos bien. Y entonces pareciera que no, pero bajamos la guardia un poquito, y entonces cuando el enemigo se aprovecha y nos pega y nos da o nos roba la bendición que ya teníamos, o simple y sencillamente se retrasa más, tarda más en llegar, y entonces son las cosas que necesitamos discernir. Es muy importante entonces, insisto, que estemos apercibidos, listos, en todo tiempo y en toda hora. Déjeme contextualizarle un poquito este verso 16, o por lo menos en qué momento Dios le dice a Jeremías que le diga a Israel que haga un alto en su loca carrera
y medite y reflexione en qué punto en el tiempo atrás se desvió del proyecto de Dios y se echó a perder. Hablo de Israel. Y si abrimos nuestra Biblia en el capítulo 6 de Jeremías, luego lo leen en su casa, no aquí. Déjenme solo leerle algunos 3, 4 versículos más para contextualizar la situación y por qué Dios le dice a Jeremías que le diga a Israel esto, para que usted vea la forma en la que Israel vivía en ese momento, en ese tiempo. Jeremías 6, verso 7 dice, como la fuente nunca cesa de manar sus aguas, así ella, nunca cesa de manar su maldad, injusticia y robo se oyen en ella. Continuamente en mi presencia, enfermedad y herida. La versión Palabra de Dios para Todos dice de esta manera, como un manantial mantiene frescas sus aguas, así Jerusalén mantiene frescas sus maldades. Dentro de Jerusalén se oyen violencia y destrucción, dolor y enfermedad es lo que veo todo el tiempo. Eso es lo que está viendo Dios en Israel. El verso 6:10 dice Dios, ¿a quién le hablaré? ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla. Eso dice el verso 10. El verso 15. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Hace una pregunta a Dios. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Y responde, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue caerán, dice Jehová. Y entonces viene el verso 16. Hagan un alto. Eso es lo que dice el Señor. Hagan un alto. Así es que Israel prácticamente, diría yo, está sin freno, está desbocado. Pero lo más terrible es que Israel piensa que está bien, piensa que las cosas marchan bien. Y es entonces ahí donde Dios da esa advertencia, da esa palabra y les dice qué es lo que ellos deben hacer si quieren en verdad redirigir el camino delante de Dios. Yo siempre he dicho que el GPS actúa o imita a Dios. Si ustedes han usado el GPS, se dan cuenta que si ustedes le marcan una ruta, una dirección, y les da la ruta, y van en la ruta, pero de pronto te equivocas, porque luego, bueno, a mí me pasa, el lenguaje que usa luego a veces no es muy entendible, que en la rotonda, la tercera, quién sabe qué dice, y entonces de pronto uno se mete en la segunda, en la primera, y entonces el GPS inmediatamente que tú te saliste de la ruta que te trazó, ¿qué hace? Te marca otra y te redirige nuevamente. Así es exactamente Dios con nosotros. Dios nos da la oportunidad de caminar, de enderezarnos, y si nosotros salimos diciendo que no queremos, de una u otra manera, Dios es amor. Dios no puede odiarnos. ¿Sí sabían eso? Dios no puede hacerlo porque Dios es amor, Dios nos ama, sí nos jala, sí nos ubica y nos endereza a su estilo, a su manera, pero lo hace siempre por amor, para que siempre nos reubiquemos y siempre está ahí por
misericordia y por la palabra que además Él ha dado como promesa para podernos salvar. Así es que es importante, insisto, que nosotros, hoy más que nunca, en todo lo que estamos viviendo desde el año pasado, no nos descuidemos, porque hasta hoy el Señor nos sigue ministrando, nos sigue hablando. Hace rato me decían que un niño o una niña le pregunta a su papá, papá, él no es cristiano, ¿tú crees que Dios habla? Y el papá contesta, no, Dios no habla. Y yo pensaba, qué curioso, ¿no? Tenemos entonces un Dios que creó todo, pero mudo. Un Dios mudo. Qué interesante respuesta, ¿no? Que sería bueno inquirir ahí y meternos un poquito. Muchos dicen y hablan de la antigüedad y separan la antigüedad con el presente. Y dentro de nosotros los humanos sí cabe eso, pero en Dios no, porque Dios es eterno. En Dios no hay fechas. ¿Sí sabían eso? Él es eterno, Él se mueve en la eternidad. Para Dios siempre es hoy. Amén. Dios no se hace viejo. Nosotros tenemos que decir, no, pues en el Antiguo Testamento, se hace más de 2000 años. Dice la Biblia que para Él 1000 años son como un día. Entonces para Él, hace antier que nació el Nuevo Testamento. Antier. Digo, si nos volvemos muy literalistas en esa parte. Así es que en esta semana creó el mundo y creó todo. Si se fija, se mueve en la eternidad. Nosotros sí nos separa 100 años, 200, 1000, ¿cuánto? Él no. Él es eterno. Y eso es exactamente el lenguaje que nosotros como hijos de Dios tenemos que ir aprendiendo a conocer de parte de Él para entonces poderlo aplicar, vivir desde luego, desarrollar, pero también compartir para enseñar la palabra de Dios como debe de ser y no caer en cuestiones literalistas, simple y sencillamente, cuando realmente la palabra de Dios en el sentido escritural que se da la Biblia es más en un sentido, ¿qué diría? Se me fue la palabra ahorita, pero en un sentido... Sí, sentido figurado, y luego cuestiones proféticas que está todo inmerso en todo eso que deja a uno así como día 6, ¿no? Como cuando usted empieza leyendo Apocalipsis y dice las cosas que fueron, que son y que vendrán, y luego nos hace así como un revoltijo de todo ahí Apocalipsis, y hay que estar entonces buscando cuáles son las que ya pasaron, cuántas son las que están, cuáles son las que vienen, para entonces poder comprender y entender el mensaje de lo que llaman los teólogos las cuestiones escatológicas, o sea, las últimas cosas que van a acontecer. Pero hasta hoy Dios sigue hablando, sigue diciéndonos lo que debemos de hacer y lógicamente que cuando en la palabra de Dios se dice, Dios dice, es simple y sencillamente porque la autoridad está diciendo pongan atención. Sin embargo, siempre hemos visto a través de la palabra de Dios que el hombre es tremendo. Somos tremendos los hombres, simple y sencillamente cuando no nos conviene algo, o lo aceptamos o no lo aceptamos, simple y sencillamente, y ahí la dejamos. Yo les decía hace muchos años a los hermanos, cuando estuvimos trabajando con un ministerio profético, yo les decía, mi filosofía es que yo prefiero creer a no creer. Les decía, porque si yo creo y no es cierto, no pierdo nada. Total, no es cierto. Pero si creo y es cierto, yo gano. Digo, hablo de los que se cierran y no creen a nada. Entonces, qué importante es
que nosotros aprendamos precisamente a discernir cuando el Señor nos está hablando, como en este caso, ¿no? Del verso 16 al final dice Israel, no andaremos, no iremos, no haremos. ¡Qué tremendo! Lógicamente que si tú y yo sabemos que es Dios quien está dándole esta oportunidad a Israel, y Israel dice no, tú y yo ya sabemos que eso le va a traer consecuencias a Israel. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, si nos vamos un poquito más adelante, es Jeremías el que profetiza y predice los 70 años de cautiverio de Israel en Babilonia. Y todas las atrocidades que vienen con los babilonios, con los asirios, y todo ese mover que le pasa a Israel, simple y sencillamente por desobediente. Eso es tremendo, porque volviendo a los 70 años que Jeremías predice o profetiza, es en esos 70 años donde Dios le dice a Israel, te voy a dar paz allá. Si te vas allá, ya vas a tener vida. Allá vas a sembrar tus viñedos y allá yo te voy a bendecir. No en tu tierra, porque la has manchado con desobediencia, con sangre, pero allá te voy a dar descanso. Cuando Jeremías dice esto, se le voltea a todo el pueblo y lo acusan de traición. Y quieren matar a Jeremías. ¿Se acuerdan que lo echan a un pozo y él lo tiene a pan y agua por haber profetizado eso? Porque es un traidor, porque quiere pasarse con los babilonios. Y es que Dios le ha dicho, el mensaje es que si los que se rindan y se vayan allá, van a ser bendecidos allá. Imagínate para un judío que le digan eso después de ser los hijos de Dios. Es como si ahorita le dijeras a un gringo que es mejor un chino. No sé si les ha tocado a usted platicar con un pariente, un primo de los de acá del norte, y ellos se sienten ahora la raza aria y siempre han tenido ese espíritu acá de altivez por lo que ellos son. Sin embargo, tú y yo sabemos que delante de Dios somos iguales, que delante de Dios, como hace ratito cuando se nos invitaba a adorar, si todos entramos en ese espíritu de adoración, Dios abre los cielos y entonces Dios empieza a ministrarlos en la forma en la que a Él le agrada. Yo siempre he creído que Dios quiere desplayarse con nosotros, pero nosotros muchas veces no sé si decir no soportamos, no toleraríamos. A mí me tocó estar años atrás en eventos donde pues hay diferentes ministerios, ¿no? Y había ministerios fuertes donde a veces ellos declaraban que la persona iba a sentir dolores de parto y las personas que recibían ese toque del Señor en ese momento, híjole, gritaban bien feo. De no soportar esos dolores o esa presencia de Dios tan fuerte cuando Dios permite que un poquito podamos tener esa experiencia. Y hablo de un poquito, imagínate, de lo que en verdad Dios quiere derramar en nuestros corazones y en nuestras vidas para hacernos nuevos, en verdad, y poder enfrentar toda situación que estamos viviendo. Por eso, cuando tú escuches, Dios dice, pon atención, está atento. Y Jeremías está dando ese mensaje, y luego dice, está atento, y dice, paraos en los caminos. Y la expresión, pararse en el camino, mi amado, no es otra cosa que el ir avanzando en tu diario vivir, ya no Israel, ahora nosotros, en nuestro diario vivir, no es otra cosa que de pronto quizás disiernes que hay algo que como que no está funcionando bien, como que no salen las cosas como debieran de salir. Y entonces en ese momento es precisamente cuando tú y yo debemos de hacer un alto. Un alto. Bueno, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hago esto y me salen así las cosas?
Cuando estuvimos pastoreando la segunda congregación en la Ciudad de México, allá en la Gustavo Madero, resulta que Dios empezó a moverse de una forma muy soberana y Dios empezó a profetizar y usar mucha gente ahí. Hubo actividades donde llegaba gente nueva, una visita, y ese día Dios la tocaba y lo ponía a profetizar. Muchas cosas que nosotros estábamos asombrados, maravillados, porque nuestra doctrina, nuestra enseñanza era otra, y de pronto Dios nos brincó un montón de cosas y nos puso pero locos a todos. Lógicamente que desde entonces he creído que donde quiera que Dios está o llega o se manifiesta, siempre llega con la escoba, quitando la basura, barriendo, limpiando. Y hay quienes dentro de esa barrida, limpieza, no aguantan. Y entonces empezó esa situación ahí en esa congregación y mucha gente de los líderes, de los que dirigían acá, de los pesados en la congregación, de los fuertes, empezaron a irse de la iglesia. Empezaron a irse. Yo entré en shock. Y me tuve que parar. Y tuve que hacer un alto en mi vida. Y la gente se estaba yendo. Y entonces le dije a Dios, ¿qué está sucediendo, Señor? Me vi en la necesidad así como de querer renunciar, porque dije, en todas las cosas no las estoy haciendo bien, pastoralmente hablando. Y en ese momento, cuando hice ese alto, me puse a analizar y a ver hacia atrás qué estaba sucediendo. Entonces, estuve haciendo un recuento de todas las cosas, y entonces llegué a la conclusión que no estaba torcido, que no estaba haciendo malas cosas. Porque, bueno, ese tiempo fue el tiempo en el que más evangelizamos en la colonia. Evangelizamos la colonia casa por casa. Todos los domingos hacíamos marchas en las calles con banderas y todo, y salíamos y la gente nos veía, y como ahí está cerca la villita, pues entonces muchos pensábamos que eran de su equipo y entonces no había mucho problema. Pero todos los domingos hacíamos marchas, evangelizamos como locos. Y en medio de esas marchas, de esa evangelización y de todo lo que se estaba haciendo y avanzando en la congregación, esa gente empezó a irse. Y eso fue lo que a mí me detuvo cuando hice ese alto y dije, pero estamos haciendo esto y esto y esto. Entonces, ¿cómo está la cosa? Y fue lo que me mantuvo a que siguiera hacia adelante. Yo te invito a ti, a que si hay cosas que no te están saliendo en tu vida, hagas un alto y te preguntes qué está sucediendo. Estamos en tiempos... ¿Cómo diría? Hay un pensamiento por ahí coloquialmente que dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Y ahorita en toda esta situación, uno de los ganones que está ganando bien es el diablo. Porque muchos hermanos, hoy en día, en este tiempo, de aquí no, porque esos hoy no vinieron, pero cualquier situación que les pasa en su pareja, en la familia, en el trabajo, donde sea, lo primero es, dejan la iglesia, se van de la iglesia. Le echan la culpa a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque no han hecho un alto antes y no se han puesto a ver qué ha sucedido hacia atrás, dónde perdieron el camino, dónde se descuidaron. Y como es bien difícil aceptar la realidad, pues entonces culpamos al primero que está enfrente y es la iglesia. Dice la Biblia, ¿quién puede aceptar sus propios errores? Nadie. Nadie. Y esa es una parte que nosotros como cristianos tenemos que aprender a tener valor civil. Y cuando cometamos un error, aceptarlo y reconocer, sí, la regué, me equivoqué, pido perdón y adelante. Eso le agrada a Dios, ¿sabían ustedes? ¿Por qué? Porque somos seres humanos, simple y sencillamente. Hoy en día, igual, se oye violencia por todos lados, un montón de
cosas malas, negativas, por todos lados oímos todo eso. Dice, Dios solo veo heridos y enfermos y violencia por todos lados. Eso es lo que veo yo todos los días. Y de una u otra manera Dios está viendo a la iglesia. Dios nos está viendo a nosotros. Y sobre todo a los que somos cabezas, papás, esposos, los que somos servidores en la congregación. Dios nos está viendo. Dios nos está observando y nos está diciendo, párense en los caminos y vean qué está sucediendo. No caminen por caminar. ¿Saben ustedes que las ovejas nunca levantan la vista? Siempre van así comiendo. Entonces cuando se pierden, de pronto un día se dan cuenta que ya no hay nadie y se perdieron y el lobo pues se las... ¿Sabían ustedes que fuera de los 300 que escogió Gedeón, escogió solamente a los que cuando bebieron el agua lo bebieron así? A los que se agacharon así, dijo, esos no los quiero, sino a los que vivieron el agua viendo, a esos, solo 300, a esos los quiero. Eso implica que todo lo que hagamos, cada uno de nosotros, por sencillo que sea hasta el beber agua, tiene que ser apercibido, tiene que ser listo, porque en cualquier momento el enemigo puede atacar. Ahora, el mensaje de Jeremías para Israel que Dios le ha dado es a alguien que va avanzando sin ton ni son y le dice, párate, mira, pero no solo mires, pregunta. Tiene que llegar el momento que tienes que preguntar si solo con el pararte no alcanzas a distinguir o con el mirar bien no alcanzas a darte cuenta por dónde va el camino, sino que llega un momento en que dice, pregunta cuáles son o cuál es la senda antigua. Ahora, si vamos a hacer una pregunta de ese índole, espero que estén de acuerdo conmigo, no le vamos a preguntar a cualquiera. Si vamos a preguntar a uno que está peor que nosotros, pues nos va a llevar a otro camino más torcido que nosotros. ¿No creen? O sea, es como el pensamiento también que dice, si con lobo andas, aullar te enseñas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, si quieres progresar, no te juntes con alguien que esté menos de ti en una forma integral. Júntate con alguien que puede ayudarte a crecer, a madurar, a avanzar. Cuando uno está o desconoce muchas cosas, normalmente uno tiende a imitar como los niños las cosas. Me acordé ahorita de Casiel. A veces el carro deja alguna mancha de aceite por ahí y yo las ando haciendo así para que no se embarre más, ¿no? Y ahora el chiquillo cada rato va y pasa por ahí y le hace también así. Ve, pues se le hace, ¿no? Y a veces así nos pasa a nosotros, cuando no tenemos el entendimiento completo de la situación, y entonces si no sabemos preguntarle a alguien que sabe, pues nos va a desviar del camino. Hay un ejemplo muy interesante que, aunque no es el pueblo aquí, pero es Elías, el pasaje que todo el mundo conocemos en el Monte Carmelo, cuando es Elías el que prácticamente a Israel le pone un alto y les dice, ¿hasta cuándo van a estar claudicando entre dos pensamientos, entre dos caminos? Tienen que tomar una decisión. Pero es Elías el que tiene que hacerlo porque ve al pueblo desbocado, porque ve al pueblo perdido totalmente. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque el dirigente de Israel en ese momento va desviado y tiene una esposa que está peor, es Acab y Jezabel, y entonces a Israel lo han desviado totalmente en cuanto a la religión, por así decirlo, y de pronto Israel tienen por un lado a Dios, lo tienen como el Dios de la guerra, pero a Baal lo tienen como el Dios de la lluvia y de las cosechas y de la fertilidad y todo ese tipo de cosas. Y entonces para Israel, Jehová, o Dios, o Yahvé, como usted le quiera llamar,
Es un Dios más dentro del currículum que ellos tienen de sus dioses. Entonces, simple y sencillamente van por un camino equivocado y entonces Elías les dice, ¿hasta cuándo estaréis claudicando? Jeremías, usado por Dios, le dice a Israel, investiga, inquiere tu situación, párate, autoanalízate, vete retrospectivamente hacia adentro a ver qué encuentras en este transitar que llevas, porque has dejado que el enemigo robe muchas de las bendiciones que yo tengo para ti. Y esas son las partes interesantes que tenemos que ubicar. Y ahora que recibí esta palabra donde Dios dice que el diablo nos ha estado robando muchas cosas, yo estoy inquiriendo delante de Dios. Hace algunos años, no me acuerdo cuándo, pero estábamos en Cancún, en una campaña nos invitaron a compartir y fuimos y estábamos en Cancún compartiendo. Y en plena actividad que yo estaba compartiendo la palabra, me llegó una llamada de un abogado que me estaba llamando, que yo no conocía ni conocí, pero diciéndome que había recibido una herencia. Dije, ay, qué bueno, pues gloria a Dios, pero necesitamos que esté aquí. Sí, pero yo me regreso hasta no sé cuánto tiempo. Bueno, quedamos que en cuanto regresara yo de allá iba a ver, y fuimos a ver y estuvimos viendo, nos dijeron que sí, que había ahí algo y que no sé qué y no sé cuántas. Nunca supimos cuánto y al final de cuentas nos transearon, nos lo volaron, no llegó a nuestras manos. Yo quiero creer que las hijas, porque una de las hijas de esta hermana me habló y me dijo que se los dejara a ellas porque no sé qué y no sé cuántas cosas, y yo, pues nosotros nunca anduvimos pidiendo así como que nos dejen herencia. Fue la hermana porque la estuvimos pastoreando, ella vivía en Querétaro y la pastoreábamos. Cuando íbamos a México pasábamos de ida y pasábamos de venida y la íbamos a visitar. Estuvo en la Ciudad de México y también fuimos allá, íbamos allá. Yo creo que días antes de que muriera fuimos a ver el hospital aquí en Querétaro y a los días fue cuando me dijeron eso y nos sorprendió mucho desde luego, pero nosotros nunca le dijimos, hermana, pues ahí. Por cierto, esa banca que está ahí, ella nos la sembró estando en vida, bien, cuando se cambió de México para acá. Y así, la cosa es que esa herencia nunca llegó. Y yo le digo a Dios, el diablo nos la robó. ¿Qué pasó? O sea, si hoy escucho que el diablo nos está robando, pues dentro, si me voy hacia atrás, hay muchas cosas que tengo que indagar, si el diablo me la robó o qué sucedió realmente. Porque yo fui a todas las citas que nos hicieron, tanto en el banco como a las citas que teníamos que ir, hicimos todo, nomás un día de pronto el banco dijo, no, pues ya no hay nada. Ya no quisimos meterle ni nada porque quizás uno de los errores que yo tenía o cometí es que nosotros, no sé si alguna vez me lo sabía o no, pero no nos sabíamos el segundo apellido de la hermana y cuando nos preguntaron me quedé de hacer, yo solo conocía su nombre y el primer apellido y en el banco cuando me preguntaron me quedé así como, pues no sé si por ahí, no lo sé, pero más un día dijeron ya no hay y ya no hubo. Mientras sean peras o son manzanas, ahí algo pasó que no llegó a nosotros. Tampoco supe cuánto, qué bueno que nunca supe, si no hubiera sido peor, ¿verdad? Si fueron 3 cacahuates no hay ningún problema. Pero entonces, lo estoy mencionando solamente como testimonio en cuanto a lo que el Señor nos está diciendo. Que si vamos en un transitar, de pronto sin darnos cuenta de lo que está sucediendo, pero de pronto empezamos a ver ciertos detalles raros, como que no nos funcionan, como que no deberán de caminar como deben de caminar, son los momentos cuando debemos de hacer un alto y pararnos ahí, no avanzar. Es como si usted de pronto siente que se va a desmayar, se recomienda que mejor se pare o se siente, y ahí aguanta hasta que se le pase, o si se le ve el avión cuando los que dicen que se pierden, ¿no? ¿Cómo se dice cuando de pronto se te olvidan las cosas y te quedas, ¿a dónde voy? Se recomienda que te quedes ahí hasta que te caiga el 20 y entonces reaccionas y ya. No sé si alguna vez les ha pasado.
parados en los caminos. Y hay que preguntar. No lo dejemos como ahí se quitará, ahí pasará, como lo hacemos mucho con nuestra salud. Tengamos mucho cuidado. Conocí y conozco mucha gente que de pronto decían, yo nunca he ido al médico y siempre he estado sano. Y más de un día para otro descubrieron cáncer y a los 3 meses se murieron. Tengamos cuidado. Hay que aprender a hacer las cosas como deben de ser, pero dentro del proyecto de Dios, para poder realmente avanzar y suplir en Dios toda necesidad. Hace unos días estuvimos en la Ciudad de México y fuimos a visitar a un amigo que cada que viene a México se viene desde Tijuana manejando, y ahora que llegó acá llegó bien, y de pronto un día después que llegó le salió una especie de hernia en un testículo y lo llevaron al hospital y ahí se estaba muriendo. Es más, ya no lo contaban. Y él nunca había tenido problemas, nomás de pronto le salió esa situación y ya no lo contaban. Fuimos a visitarlo un día que fuimos ahora estos días y gracias a Dios, pues Dios hizo un milagro en su vida, porque el absceso que tenía de pronto un día a otro lo iban a operar y se quitó, desapareció y ya no lo intervinieron, ya no estaba teniendo problemas con la presión alta. Pero gracias a Dios, pues Dios fue con él. Lo menciono en el sentido de que tenemos que ir aprendiendo a caminar mucho más apercibidos, mucho más avisados, mucho más listos en todo lo que hagamos, por pequeño que sea. No caigamos en mucha confianza de más, sino más bien estemos convencidos y seguros en Dios de que las cosas son de Dios, no de nosotros. Así es que si me paro para observar y preguntar, necesito saber a quién le voy a preguntar. Elías conocía el camino, por eso les dijo, ¿hasta cuándo? Y entonces los desafía y les dice, el Dios que conteste con fuego, que ese sea el Dios. Y dijeron, nos gusta la idea, adelante. Bueno, si hay que llegar a esa situación, hay que hacerlo. Dijo Josué cuando estuvo ahí en Gilgal y vio a aquel soldado grandototote y le dijo, Josué, ¿eres de los nuestros o de los contras? Y le contestó, yo solamente soy un comandante de los ejércitos de Jehová de los ejércitos. Y entonces Josué dijo, bueno, pues entonces diga mi Señor lo que usted quiera. Y le dijo, quite el calzado, porque el lugar que pisa santo es. A veces hay que hacer ese tipo de indagatoria, de preguntar si lo que estoy haciendo es lo correcto o no. Y Josué tuvo que preguntarle, ¿él es de los nuestros o de los contras? Entonces cuando le contesta que es de su equipo, se somete. Tenemos que saber a quién preguntamos. Y una vez que nos digan o nos den la respuesta, no endurezcamos nuestro corazón, sino andemos por Él, vayamos por Él. Si es Dios quien te está enviando por ahí y te está diciendo qué es lo que hagas y tú lo haces, créelo que eso te va a traer descanso. Créelo que eso va a traer paz en tu situación, por difícil y problemática que sea. Dios va a traer paz a tu vida y a tu entorno, si es Él. La otra vez les decía a ustedes que cuando uno sale de su casa, pues a todo dar, ¿no? Donde quiera que vas y todo, pero las noches no duermes como debes de dormir. Aunque tu casa, el colchón esté torcido y esté boludo y esté lo que sea, quién sabe qué tiene el colchón de la casa, pero en la casa sí descansas, sí duermes. Y fuera es difícil hacerlo, aunque disfrutes y no sé cuántas cosas más, pero es complicado hacerlo. Entonces, cuando realmente tú te mueves en el propósito de Dios, sabiéndolo escuchar, sabiendo inquirir y siendo obediente, entonces
Eso, insisto, trae descanso. Y no solo en la cuestión, diría yo, física, sino cuestión espiritual, porque también aquí Dios dice a través de Jeremías a Israel que si ellos hacen esto de pararse, preguntar por las sendas antiguas y andar por ellas, dice que no solo va a hallar descanso físicamente, sino que dice que va a hallar vuestra alma. Como que de pronto el alma, cuando tú no estás caminando correctamente, no está en su lugar. Cuando digo alma, me refiero no a la hermana Alma del hermano Alfredo, sino me refiero a tus emociones, a tus pasiones. De pronto andan todas ahí brincando adentro y no te dejan en paz, no estás bien, hay algo que no te deja tranquilo y entonces de pronto te embotas y crees que tú eres el rey de reyes y haces todo tú, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estaba pensando en esto, se me vino a la mente Nabucodonosor. Nabucodonosor, ustedes conocen, es el rey de reyes, como lo reconocen en el sueño, es el amo y señor del imperio babilónico. Y un día, seguro en el capítulo 3 de Daniel, tiene un sueño de un árbol, ¿se acuerdan? Frondoso y muy grande, y etcétera, etcétera, etcétera. Y para no hacérselas tan largas, el sueño habla que unos pájaros ahí hacen nido y ahí se protegen y todo. Y en la revelación que le da Daniel a Nabucodonosor, él le dice, Dios te ha mostrado el poder y la autoridad que Dios te ha dado, rey. Pero le dice algo interesante, vete por la derecha y Dios va a sostener tu reino. Ni te imaginas en qué dimensión, pero vete por la derecha con Dios, humíllate, sírvele, reconócelo como lo que es. Y Nabucodonosor oye a Daniel, pero el poderío que tiene y empieza a avanzar y avanzar y construye los famosos jardines colgantes en Babilonia y me imagino la ciudad tan majestuosa que se ha de haber visto. Y dice el capítulo 3 que un día Nabucodonosor, paseando por ahí, a los 12 meses de cuando recibió ese sueño y Daniel le dio esa palabra, un año exactamente después, dice que paseando por el palacio Nabucodonosor, como sus emociones estaban hechas nudo ahí, todas arriba y hacia abajo, se le metió el diablo. Y de pronto dijo, oh Nabucodonosor, mira lo que has construido. Mira lo que has creado. Qué tremendo cuando el diablo se te mete y entonces de pronto crees que tú eres Tarzán y que todos los demás somos Chita y que no hay nadie como tú. Y me impresiona porque dice la palabra de Dios y en ese momento mi mente se me fue quitada y se le fue cambiada. Y entonces tuvo una mente de bestia, de animal. 7 años, 7 tiempos, dice Daniel. 7 años. 7 años donde dice que el pelo le creció y le crecieron como plumas de águila, garras, y luego comía paja con los bueyes. Imagínenselo, y ahí con los bueyes comiendo paja como bestia, porque no quiso oír esa senda antigua que le estaba diciendo, humíllate, quebrántate, sirve a Dios. Y pensó que él había construido aquello. 7 tiempos, 7 años. Pero dice el mismo Nabucodonosor, porque el capítulo 3 se lo escribe prácticamente. ¿Se acuerdan que empieza diciendo el capítulo 3, conviene que yo dé testimonio de las cosas que me han venido? Y empieza a narrar eso Nabucodonosor. Y Nabucodonosor dice que a los 7 años, 7 tiempos, dice, volteé mi vista al cielo y di gloria al dueño de los cielos. Dice, y en ese momento mi razón me fue devuelta, mi reino, mi trono, todo me fue devuelto. ¡Qué tremendo!
sea, cuando tus emociones están inquietas, es porque algo no está bien. Una palabra que Dios nos ha dicho siempre es: yo me muevo en la paz y en la tranquilidad. O sea, cuando tú vas a hacer un negocio y sientes paz, es Dios. Pero cuando vas a hacer un negocio, X, el que sea, pero no hay paz en tu interior, mejor no lo hagas, mejor detente. Párate en los caminos y pregunta a quien tengas que preguntar para que te asesore y para que te diga qué hay que hacer. Aunque parezca el mejor negocio de tu vida, aunque parezca que vas a ganar más y que vas a, no sé cuánto vas a crecer o avanzar, detente. Si no hay paz en tu interior, no lo hagas. Espérate. Porque el diablo anda como león rugiente por un lado y por el otro lado el diablo sabe muy bien qué es lo que nosotros deseamos. Dice la Biblia que porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Y lo malo es que nosotros somos muy dados a hablar de más. Y decimos cosas que no debiéramos de decir para que el diablo no se entere. Pero las conoce todas el diablo porque nosotros hablamos de más. Así es que también tengamos cuidado de todo eso. Y todo esto que te estoy diciendo de pararte, de ver, de observar, de preguntar y luego andar, es precisamente lo que implica el que Dios no nos quiere como espectadores. No nos quiere como espectadores. Aún, como decía yo, para tomar agua tienes que estar a la expectativa, cuidándote de algún peligro, de alguna acechanza del enemigo. Dios no nos quiere quietos, no nos quiere cómodos, nos quiere prestos, nos quiere activos. No nos quiere como espectadores, insisto, sino hoy, más que nunca, nos quiere dinamizando el reino de Dios. Hoy más que nunca debemos de dar testimonio de Jesucristo y decirle a la gente que hay una senda antigua que se llama Jesucristo. Apocalipsis lo llama: has dejado el primer amor. Así lo llama Apocalipsis. No sé si usted se acuerda cuando usted se convirtió al Señor. Y si se convirtió enamorado, ¿cómo lo buscaba? ¿Se acuerdan? ¿Cómo le servían? ¿Cómo hacían las cosas? Pero pasa el tiempo y de pronto como que nos cansamos, como que nos fatigamos o agarramos tanta confianza en Dios que de pronto nos sobrepasamos a la fe y metemos nuestra carne. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha para desviarnos de lo que nosotros debiéramos de poseer, tener, para poderlo compartir. Una de las cosas que Dios nos está diciendo mucho es que necesitamos apoderarnos, o más bien empoderarnos. Eso es lo que nos ha estado diciendo mucho el Señor. Necesitan empoderarse. O sea, esto implica, mis amados, que estamos a un paso de entrar en la dimensión que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, por un lado. Y por el otro lado dice también que donde abundó el pecado, y ahorita por donde usted le busque la cosa está grave, hablando del mundo, pero dice la Biblia que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Viene ese periodo de que sobreabunde la gracia sobre la situación que estamos viviendo. Si todos hacemos un alto y nos paramos en los caminos para preguntar por la senda antigua, y entonces reenderezamos como el GPS nuestro camino, quiero decirle que las cosas las vamos a empezar a hacer mejor, de mejor calidad. Donde no solamente vamos a bendecir al vecino, el entorno, sino lógicamente que nosotros también vamos a ser bendecidos. Dios quiere bendecirnos a todos. Dios quiere derramar de su gracia y de su misericordia a todos.
Dios quiere enviarnos a las naciones. Quiero que entienda eso. Pero para eso necesitamos estar empoderados en Él, creyéndole a Él, que Él nos va a respaldar. Yo tengo días que estoy teniendo, no sé si son pesadillas o sueños, de mucho evangelio, con mucho poder, donde los muertos resucitan, donde los enfermos sanan. Tengo días teniendo eso. Yo le digo a Dios, adelante, Padre, solo tómame y haz lo que tengas que hacer conmigo. Tengo muchas áreas defectuosas, necesito que las corrijas, las ubiques y entonces nos lancemos a donde tú quieras, como tú quieras. Estamos en un tiempo, amados, donde es importante que cada uno de nosotros, otra vez, vayamos atrás retrospectivamente y podamos retomar el camino donde nosotros simple y sencillamente nos fuimos por otro lado, y al desviarnos, entonces hemos propiciado con puertas abiertas que el enemigo nos esté robe y robe y robe y robe las bendiciones. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo usted va a seguir aguantando eso? ¿Sabe cómo me lo imagino? Con una cacerola cubriéndose y el diablo dándole con la cuchara en la cabeza. Cuando la Biblia dice que Dios al diablo lo ha puesto debajo de nuestros pies, entonces, ¿hasta cuándo le vamos a decir, ya basta? Aquí no vas a entrar. Pero eso se puede solamente hacer cuando yo pueda cerrar todas las puertas, todas las fisuras, todas las hendiduras que haya, una vez cerrándolas, y yo retomo mi lugar, y entonces voy a avanzar con paso firme, consciente de lo que estoy haciendo. Ahora, déjeme terminar diciéndole esto. A veces nosotros, como ahorita usaba la expresión de estar apercibidos, y usé la figura de los 300, creemos que estar apercibido es eso nada más, es así como estar listo. Y sí, tiene que ver con eso. Pero estar apercibido tiene que ver con todo lo que usted todos los días debe hacer en favor de usted mismo, pero sobre todo, una vez que es a favor de usted, cómo se lo llevamos al dueño para que realmente lo que yo estoy haciendo acá, por pequeño que sea, llega a él como olor fragante. No sé si me entendió o no. O sea, a veces uno predica, hermanos, estén apercibidos, y ustedes, amén, no, estoy bien apercibido. Pero mañana le toca ir a visitar a la hermana X o a orar a las 3 de la mañana o 5 de la mañana o 6 o 7 de la mañana, pero no lo hizo. Pregunto, ¿está apercibido? No. O sea, estar apercibido quiere decir ponerme a cuentas y ir al día con todo lo que tengo que hacer todos los días. Y esto lo comparto muy seguido con ustedes. Y siempre menciono como esposo, como hijo, como padre, como trabajador X. Todo eso, si yo lo hago bien, es lo que me lleva a estar apercibido, es lo que me lleva a que si el enemigo quiere pegarle a mi esposa, pero estamos bien, no va a poder porque hay una cobertura que Dios pone porque yo estoy haciendo bien las cosas. No sé si se entiende eso. Pues, yo no hasta apercibido le llamo estar en la iglesia y estar dormido, digo aquí medio despierto y ya estoy, no. Usted no puede estar apercibido, por ejemplo, si usted no está devocionalmente haciendo la parte que le toca todos los días. Sí, una vez el Señor me decía orar, leer la Biblia, cuando toca ayuno, si es leer, orar y ayunar, decir Señor es una cosa. Entonces si usted solo ora o solo ayuna, no está haciendo ni una cosa, no está percibido. ¿Sí están conmigo? O sea, escúcheme eso, por favor. Porque entonces, ¿está percibido? Amén, estamos apercibidos todos. Todos estamos apercibidos. Pues no, o sea, no. Entonces, por ejemplo, estamos hablando que este es tiempo donde Dios no quiere espectadores y no debe estar compartiendo la palabra de Dios.
ahí con sus vecinos, ahí con sus compañeros de trabajo. Ahora, no es solamente tampoco eso es parte fundamental que debemos de estar haciendo. Pero ¿qué me dice de todo lo demás? Siempre luego lo cuento, pero me llama la atención que una vez estábamos allá en San Luis Potosí, en el terruño donde yo soy, allá San Luis Potosí, el estado de San Luis Potosí, y me acuerdo que mi hermano estaba ahí viendo, no sé qué necesitábamos para el carro, algo necesitábamos. Y me acuerdo que le dije, pues dile al vecino, no, ese no me habla. Pues dile al de acá, no, ese tampoco. No, pues nadie. Eso es no estar apercibido, hermano. ¿Están conmigo? Estar apercibido es que su lista todos los días esté cerradas todas puertas y todo bien hecho, con alegría y con gozo. Eso es estar apercibido. Y si se llega a dormir aquí porque ya tiene todo bien cerrado, el Señor pelea por usted. ¿Sí me entendió? A lo mejor hasta yo le dice, échate un sueño aquí, no importa, hijo, yo te velo en lo demás porque lo demás lo estás haciendo bien. Pero ahí es donde después tergiversamos las cosas. Y entonces caemos en ese tipo de extremos, donde otra vez religiosamente solo nos conformamos con venir a la iglesia y creemos que ya cumplimos. Así es que yo lo invito, mi amado, a que si hay alguna intranquilidad en su interior, deténgase. Véase retrospectivamente e indague. Si no encuentra, pregúntele a alguien que le puede asesorar, ayudar. Estoy seguro que va a encontrar un Elías que le dé una respuesta para que usted se afirme en el camino. Pero no lleguemos al extremo que llegó Israel cuando Dios le dijo, paraos en los caminos, mirad y preguntad cuál es el buen camino, la senda antigua, y andad por ella. Y viviréis y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice que Israel dijo, no andaremos, no iremos. ¿Por qué esa respuesta? Bueno, simple y sencillamente porque al Israel contestar de esa manera está indicando que ellos están bien, que no necesitan del consejo externo para poder salirse de lo que han creado creyendo que es lo correcto y que así están bien. Y entonces eso es una filosofía existencialista. La filosofía existencialista es, así soy y qué. A mí nadie me va a cambiar, yo así soy. Así es que, amado, yo quiero invitarlos a todos, desde luego, a que luchemos, pugnemos, diría yo, por buscar, trabajar, como dice la palabra de Dios, el tener una mente de niño. Y cuando digo niño, me refiero en el sentido de querer aprender, de querer crecer. Jesús dice, el que no sea como un niño, en ese contexto, no en el contexto de alimento, sino en el contexto de crecimiento, dice, sean como niños, como esponjas para aprender todo y crecer. Yo les decía ahorita el ejemplo de mi nieto, Jaciel, de cómo anda ahí imitándome, tratando de hacer lo que yo hago a su manera, sin que uno le diga ahora él lo anda haciendo. Casi todas las noches le digo, vamos a cerrar la puerta, mijo. Y para cerrarla a veces la puerta queda muy acá, tengo que empujarle así para meter el seguro de abajo, y él también, siempre que vamos a ir, también le hace con el piecillo ahí para empujarle a la puerta, porque se obeden.
Cada uno de nosotros necesitamos llevar esa responsabilidad, ese compromiso en el entorno donde vivimos. Y el primer entorno donde vivimos es nuestra casa, es nuestro hogar. Si yo no soy como un niño dispuesto a reconocer cuando algo no lo sé, decir no lo sé, pero no ponerme en esa posición de no queremos, no lo haremos, no iremos. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Por qué voy a cambiar? ¿Por qué este cuate dice? Y es ahí donde necesitamos ser humildes, ser sencillos. Hace rato se nos invitaba a entrar, y es cierto, nosotros no necesitamos de cuestiones externas. El instrumento más maravilloso y más poderoso que tenemos de adoración es nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros pies, todo. Entonces, tenemos que aprender a usarlo, pero religiosamente nos han vendido que tiene que ser un canto, que tiene que ser así, que tiene que ser acá, para entonces poder entrar. No es cierto, no es cierto. Ahí donde estás, quiero invitarte a que inclines tu rostro y quiero que medites, quiero que reflexiones, partiendo de la primera pregunta que hace rato yo te decía. ¿Tú crees que el diablo te ha robado algo? La otra pregunta sería, si así es, ¿por qué? ¿Por qué? Y entonces eso nos da margen a ir hacia atrás en nuestro transitar e indagar e inquirir, y si no encuentro nada, entonces busco un Elías para preguntar e ir por esas sendas, retomando el camino como el GPS de Dios, para entonces decirle al enemigo, ya basta, cerrando esa puerta donde el enemigo me ha estado robando. Espíritu Santo, trae esa revelación a tus hijos que están aquí en Irapuato, a los que nos están siguiendo por la red, tráeles esa revelación. Pero hoy debemos de decirle al enemigo, ya basta, que no te has saciado de tanto robarnos, ya basta. Y en este momento, Padre, cerramos toda puerta, toda fisura, toda llave, y declaramos que tu presencia, amado Espíritu Santo, nos guía a toda verdad y a toda justicia, para ir delante de toda acechanza del enemigo y vencerlo, y llevarlo y ponerlo donde es su lugar, debajo de nuestros pies. Padre, gracias por revelarnos, gracias por enseñarnos lo que debemos de hacer para caminar y andar en ti correctamente, Señor. Puesto los ojos en Jesús, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Que esa sea nuestra guía siempre, Padre. Padre, gracias. Gracias, Padre. No permitas que nos quedemos quietos, sino que activemos. Porque estamos conscientes que tú no quieres espectadores, sino guerreros. Que accionen, que peleen, que estén listos, siempre, no importa la hora. Gracias, Padre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te lo estamos pidiendo. Amén. Gracias. Gracias, Señor.